Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a lo que es esta serie de capacitaciones a través de lo que es las aulas digitales virtuales en las cuales vamos a tomar eh, mucha atención por lo que es la clase explicativa acerca de lo que es el capacitor. Bueno, jóvenes, atento entonces. eh, Tenemos que hablar en extenso lo que es el capacitor, ¿no? Vamos a comentar entonces que el capacitor, ¿ya? Son dispositivos que almacenan una cierta cantidad de electrones, ¿ya? Estos electrones, de alguna manera, normalmente están en los denominados placas conductoras. Ahí están los electrones o bien las caritas, ahí están los pines de conexión. Y de por medio existe lo que es elemento conductivo, también llamado dieléctrico. ¿Ya? ¿Y qué es un dieléctrico? No es más que un elemento o líquido dieléctrico. Es por eso que normalmente cuando estos elementos, en el caso del capacitor electrolítico, cuando entran en corte, llegan a expandirse o en este caso, hacer una explosión justamente, ¿no? Y ahí es donde empieza a hacer o la salida, en este caso, del líquido dieléctrico, en forma de líquido, no más que todo se ve de esa forma. A ver, un capacitor electrolítico, chicos, podemos decir que es un componente que almacena energía. Al almacenar energía, podemos decir o comparar, no vamos a decir que son iguales, a una batería. ¿Eso qué significa? Que tiene al interior líquido y placas, pero estas placas son conductoras. Entonces, ¿qué hace nuestro rico capacitor? Hace la función de cargar y descargar una cierta cantidad de energía eléctrica. ¿Ya? Aquí tenemos lo que es la teoría, ¿no? Cómo está compuesto y demás cosas. De alguna manera, para fabricar un capacitor se toma en cuenta justamente aspectos o elementos o dispositivos conductivos como ser metal, papel, papel en cera y obviamente esto hay que arrollarlo y de por medio obviamente va a existir líquido dieléctrico. ¿Ya? ¿Cómo funciona un capacitor? El capacitor como tal llega a funcionar como elemento de carga, ¿ya? En relación al voltaje y el tiempo en relación a lo que es eh, la descarga del capacitor. Su comportamiento o la curva, vamos a verlo de esta forma. Cuando carga y automáticamente cuando descarga. Bien, vamos a ver un ejemplo en este software que se denomina LibreWire, ¿ya? LibreWire hace la función, por ejemplo, de mostrarnos ese detallito. A ver, vamos a hacer correr este softwarecito en lo cual nos muestra, por ejemplo, cómo este capacitor, aquí está el capacitor polarizado. Es polarizado porque tiene más, tiene menos. Entonces, cuando llega a cargar, hace la función de cargar la energía eléctrica y posteriormente descargarlo. Entonces, aquí vamos a interactuar es justamente a este circuito integrado, ¿no? Obviamente con lo que es el complemento de las resistencias. A ver, lo haremos correr. Miren, ahí está. Si se fijan, la línea roja que estamos viendo es la función de carga y descarga. Si yo pudiera cambiar este elemento poniendo, ejemplo, miren, fíjense, he alterado lo que es el tiempo. ¿Eso qué significa? Que el tiempo va a tardar un tiempo X para poder hacer la carga y la descarga. A ver, analizaremos. Fíjense, lo voy a hacer un poquito más lentito para que se vea esta parte. A ver, que se vea en este lado. O sea, cuando el capacitor llega a cargar, se activa en este punto y cuando descarga tiende a bajar. ¿Qué quiere decir eso? Cuando carga, muchachos, se activa el estado 1 y cuando descarga el estado 0. Es decir, si yo, por ejemplo, a ver, en la casa, yo quiero que la luz de mi patio se apague exageradamente de aquí a 2 horas, va a tardar, se podría decir, en el tiempo para que se pueda hacer esa tarea. Una vez que haga esa función, da la orden y se activa el circuito, como en este caso. ¿No? En este caso la activación es cuando llega a este punto. Aquí ya se ha activado, o sea, se ha prendido el LED. Y cuando descarga, se desactiva de esta otra forma. Entonces, este elemento que estamos viendo justamente es en relación al cuadro que hemos visto hace rato.
Relación voltaje, relación tiempo. Este tiempo está expresado en segundos. Por ejemplo, cada 2 segundos está avanzando, ¿no? ¿Y para qué voltaje? 12 voltios. Ajá. Vamos a ver otro ejemplito. File, vamos a entrar Open y vamos a decir el mismo circuito, pero en función no estable. Digo abrir. Bien, ahora la diferencia que se ve acá, muchachos, es ahora cuando el dispositivo no se enuncia nada, pero yo pulso, mando la orden. Está siendo automático hasta que cargue el capacitor. Miren, le doy otro pulso, va a cargar y automáticamente va a caer. Yo quiero cambiar eso en el tiempo que quiero que sea más larguito. Activo, miren, va a tardar un buen rato para poder hacer la función para el descargue. ¿Ya? Ahí se denominan justamente dispositivos ya temporizados. Miren cómo llega a alterarse. O bien también que sea rápido, ¿no? Yo le digo que sea rápido. Switcheo y va a ser un poquito más rápido, ¿no? Vamos a utilizar valor 0. Y le digo otra vez, claro. Mire, no se nota. Ahora si lo pongo aquí, lo pongo. Le digo switch. Va a cargar y va a descargar. Bien, así es. Bueno, entonces eso es la función de carga y descarga del capacitor. ¿Ya? Esta sería la descarga, ¿no? Ahí está. Las unidades que normalmente los capacitores se tienen, ahí tenemos las unidades, en este caso del faradio, microfaradio, picofaradio. Para poder entender esto por los jóvenes, les voy a pedir que se hagan la descarga de este software que se denomina CalcuCap. Ahí tenemos la nomenclatura, ahí están los picos, los nanos, los micros. Ejemplo, en el mercado, por ejemplo, nos venden a nosotros el famoso, bajo nomenclatura numeral, por decir el 102. Pero yo tengo que saber que este 102 es equivalente tanto en picos, nanos, micros. O sea, gracias a este elemento que es, vamos a llamarlo así, que hace la traducción, algo así vamos a llamarlo, a cuánto equivale en picos, nanos, micros. ¿Ya? Entonces yo le digo Enter y automáticamente me va moviendo ese detalle. 102 equivale ya a 1000 picos, a 1 nano, a 0.01 micros. O bien, yo lo pongo acá 10.000 y le hago Enter. En la venta, en la tienda, me ofrecen 103, me ofrecen 10 nanos y obviamente es equivalente. O sea, es una forma de equivalencia a 0.01 micro. O sea, es un traductor, vamos a llamarlo así, para que ustedes puedan trabajar. Entonces, no se olviden, chicos, bájense este programa que es CalcuCap. Listo. Continuamos. Entonces, las unidades, además, hemos analizado esto bastante en lo que es notación científica en clases, ¿no? Bueno, la sustitución de capacitores. No se olviden que los capacitores, chicos, no son dispositivos totalmente que puedan quedarse en el tiempo. Hay que hacer mantenimientos preventivos, correctivos o predictivos. ¿Eso qué significa? Que estos capacitores hay que llegar a reemplazar. Al reemplazar significa que estos capacitores, como cargan y descargan, puede ser que empiecen a tener fallas. Y para poder terminar eso, utilizo el capacitor. Bien. Y un detalle bien importante, por favor. Entre los capacitores, por ejemplo, a ver, aquí entraré, por favorcito. Mire, hemos visto ahorita el capacitor fijo, que sería lenteja, ¿ya? Que no es nanos o picos, ¿ya? El polarizador que tiene polaridad, ¿ya? Menos, más, o bien en este caso, si está echado el capacitor, este largo en flecha puede ser, o es en este caso el negativo y este otro lado el negativo. Cuando es variable, no son ninguno de estos, sino es esto. ¿Qué hace? Hace que gire sobre un eje. ¿Ya? Un ejemplo clásico, ¿dónde se ve esto? Esto se va a ver justamente, por ejemplo, en las radios. Cuando tú cambias una radio, una emisora de frecuencia o de banda de un lado a otro lado, significa que estás alterando justamente esto, ¿no?
las placas fijas que se ve, pero en base a un eje. Se mueve de izquierda a derecha. Entonces, a ese elemento se denomina capacitores variables. Otro ejemplo, esto se utiliza, por ejemplo, en la variación de una frecuencia de salida. En las radios, por ejemplo, existe esto. Pero son planitos, si se fijan. ¿Ya? No se olviden que podemos tener esto en las radios emisoras, ¿ya? Radioemisoras en FM o AM, ¿ya? Para poder captar. Pero también puedo utilizar estos 8 elementos en transmitir. O sea, son receptores en radio y transmisores de radio, justamente, que aplica o maneja este tipo de capacitores cerámicos. Bien, ahora, hablando otra vez del capacitor. Cuando un capacitor electrolítico, ahora estamos hablando de electrolítico, hemos dicho que es un almacenador de energía. El capacitor cerámica es un dispositivo recortador de picos o supresor de picos, ¿ya? Este de forma de lenteja. Este mientras es un almacenador de energía. La idea dice, jamás de los jamás debes tocar las dos puntas, porque en este caso harías un puente entre ambos elementos en las cuales hace la función de descarga en el cuerpo humano. Imagínense por 600 volts, un ejemplo, ¿no? En electricidad, por ejemplo, utilizan este tipo de voltajes. Claro, nosotros no llegaremos a estos valores, pero cuando usamos o entramos a planta, o sea, en las plantas, existen los famosos bancos de capacitores y son relativamente robustos. Al hablar de robustos significa que están totalmente cargados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Utilizar cablerío y obviamente fuera de la tarjeta hay que hacer el corte respectivo o choque o bien hacer la conexión sobre algo metálico. Y obviamente va a sonar esa descarga, ¿no? Es preferible siempre hacer esa descarga porque si no haces esa descarga puede suceder en este caso accidentes personales o bien que puedas generar problemas a lo que es el capacímetro, ¿no? Entonces el instrumento va a llegarse a descargar. Entonces es muy peligroso, ¿ya? Tómenlo muy en cuenta. Bien, en el análisis de los capacitores tenemos en paralelo o en serie. Cuando es paralelo, ahí está la fórmula. Cuando es en serie, ahí está la fórmula. Si se dan cuenta, es muy parecido al análisis de los capacitores, perdón, de los resistencias. Solo que cuando es capacitor en paralelo, este llega a sumarse en forma lineal. Mientras que en paralelo, en este caso de los capacitores, es lo inverso de lo que es las resistencias, en este caso, esto es serie, ¿no? Inverso de lo que son las del paralelo, ¿no? De las resistencias. Muy bien. Entonces, ahí está la formulita, ahí está la formulita. Para poder haber una aplicación, ahí vemos justamente una fuente de rectificación o más llamarlo fuente de alimentación, una tarjeta. Ingresa a la parte de corriente alterna. Aquí existe lo que es, en este caso, a ver dónde estamos, dónde estamos, es capacitor. Hemos dicho que existe el supresor de picos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay que colocar en esta fuentecita, ¿ya? En paralelo al tiempo de poder manejar. Cuando hablamos de suprimir picos, ahí están, ¿no? Los picos que justamente la teoría nos da. En la teoría te lo van a dar ustedes. Bueno, para analizar más un detalle, cuando usamos capacitores y un conjunto de lo que es las resistencias, a eso se denomina circuitos en función RC. RC significa cuando R es resistencia, capacitor, cuando es C. Cuando metemos una señal pulsante cuadrante, como en este caso, a este punto, cuando hay la intersección de una resistencia y un capacitor, ¿qué me va a dar la salida? Out, miren, la función de carga y descarga. ¿Estamos de acuerdo? Esa es cuando la función RC, y obviamente es una función integrador. Aquí está. ¿Qué pasaría cuando es... ¿qué va a suceder? La entrada en este caso ya no va por la resistencia como el caso de aquí arriba. Ahora va a ser al revés. Entra la señal pulsante, pero la salida existe esta deformación. Eso es gracias a lo que es la oposición, ¿no? En este caso de la resistencia, como también este otro caso. Aquí estaríamos dando acción directa para que cargue y descargue. Acá es a la resistencia. O sea, en otras palabras, va a hacer su tarea, pero también lo va a invertir inversamente, ¿no? O sea, en el osciloscopio se va a ver esto. Ahora, estas señalcitas, chicos, normalmente eso se puede ver, por ejemplo,
cuando son pulsantes, por ejemplo, en lo que es el análisis de la pulsación del corazón, por ejemplo, ¿no? Del corazón, del cerebro, demás cosas. Estas señalcitas vamos a ver ahí, ¿ya? Pero obviamente eso pasa en base a sensores. En nuestro caso estamos tomando en cuenta las resistencias y los capacitores. Perfecto. Bueno, no vamos a entrar a las bobinas porque es otro tema. Hasta ahí, por favor, analicen, chequen, bajen los softwares. Pueden visitar también a lo que es de YouTube, también hay otros tutoriales. Van a ayudar bastante en lo que hemos hablado en este componente. Cualquier detalle, chicos, estoy sujeto a su predisposición o bien consulta. La tarea, por favor, para la siguiente semana. Anótense la tarea. La tarea es aplicar, en este caso, una medida, ¿ya?, de los capacitores. En otras palabras, voy a usar este capacitor que ustedes todos o una mayoría tienen, ¿ya? Pero que sea y manejable en este sentido. Tengo que medir 10 capacitores cerámicos y 10 capacitores electrolíticos, pero que sean, cuando es electrolítico, que sea menor a 20 microfaradios. Aquí está. Tenemos de 2 y 20 microfaradios. O sea, el capacitor electrolítico es forma de tanquecito. Lo van a introducir aquí y aquí. Posteriormente voy a lecturar este capacitor de cuánto es. Ejemplo, es de 10 microfaradios. 10 microfaradios por, a ver, pondremos por 20 voltios, por decir. O 10 voltios por 16 voltios. Perdón, 10 microfaradios por 16, por decir. Pero a mí no me interesa el voltaje. Lo que me interesa para mí es el microfaradio. Entonces, yo coloco acá, pongo el selector acá, enciendo, me debe dar ese valor cuando dice, por decir, me da 9.5 microfaradios. Al hacer eso, yo estoy tomando en cuenta el factor error, más o menos 5%. Listo, ya tengo ese valor. Agarro otro capacitor de la misma forma. Si es de 1 microfaradio, pones acá, no vas a poner aquí, vas a poner acá. ¿Ya? Y cuando es cerámico, por favor, van a utilizar lo que les he dicho hace rato. Lo que es el identificador del, ¿no? El calcocable. Por ejemplo, aquí tengo uno de, por decir, voy a usar el 101. Dice 100 picos, equivale a 0.1 nanos y 0.0001 microfaradios. Yo busco esto, encuentro, puedo desoldar en mis placas y lo voy a conectar de la misma forma a lo que es mi circuito. O sea, en otras palabras, acá. Lo pongo el cerámico acá, esto bajo acá, si es 100 nanos, acá, y verifico. Aquí va a dar también nanofaradio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mi tarea va a ser es medir los capacitores, tanto electrolíticos como cerámicos. 10 electrolíticos, 10 nanofaradios. ¿Ya? Entonces, espero que la conciencia les he dicho, que sean menores a estos valorcitos. Y utilicen el calculador cerámico. ¿Listo, jóvenes? Bueno, ojalá que realmente el procedimiento haya sido fructífero. Hay que nomás practicar y de alguna manera estaríamos aptos para poder relacionar o tuvieran algún tipo de pregunta, muchachos, respecto a este tutorial que lo estamos tomando ahora de otra forma. ¿Listo? Bueno, muchachos, cuídense, no salgan a la calle. Un montón de abrazos y saludos, pues. Hasta luego. Chao, chao.